chicos, ¿cómo están? ¿Qué hacemos aquí? Sí, aquí era donde queríamos estar. Linaje Kids. Hola chicos, ¿cómo están? Me alegro de que otra vez estemos aquí juntos para aprender el tema de hoy. El tema de hoy es... ¿Y el tema? Ahorita lo consigo. Aquí está. Hoy quiero hablarles de la obediencia a Dios. ¿La obediencia de Dios? No vamos a hablar de la obediencia de Dios. Vamos a hablar de nosotros obedeciendo a Dios. Sí existe la obediencia de Dios, porque Dios cuando vino en carne fue obediente. Pero hoy les quiero hablar de cómo nosotros debemos ser obedientes a Dios. Y hoy quiero que leamos juntos en Números 14:7. y vamos a empezar, pero antes de que empecemos a leer, quiero hacerles un pequeño resumen de esta historia. No sé si ustedes se acuerdan cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo. Ellos estuvieron pasando este Mar Rojo porque Dios se los abrió para que ellos cruzaran y pudieran salir de libertad de los egipcios. Pero ellos estuvieron 40 días en el desierto. Y mientras estaban esos días en el desierto, Dios le dijo a Moisés que agarrara un hombre de cada tribu para que fueran a ver la tierra donde ellos iban a estar. Entonces estos 12 hombres se fueron a ver la tierra y sí era como Dios se los había prometido. La leche y la miel fluía como el agua y todos los frutos eran agradables y grandes. Y ellos se pusieron muy felices. Pero de los 12, 10, todos vieron a la gente que vivía ahí y eran gigantes. ¿Recuerdas de cómo la Biblia habla de Goliat? Gente parecida a Goliat vivía en esa tierra. Entonces ellos tuvieron miedo, pero de eso fueron a contar esa historia a los israelitas, y de esos 12 personas, solo Josué y Caleb dijeron que estaba bien. Los demás, los otros 10, le metieron mucho miedo a la gente y les dijeron: no vayamos porque esa gente es grande y nosotros nos miramos como langostas a la par de ellos. Y entonces esa gente les decía: nos van a machucar como si fuéramos langostas, no vayamos, dijeron esas 10 personas. Pero Josué y Caleb siguieron diciendo: vayamos porque el Señor está con nosotros. Ahora que ya te conté el resumen, quiero que leamos Números 14:7. Dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Aquí está hablando Josué y Caleb. Ellos les dijeron: no tengan miedo, conquistaremos esta ciudad, conquistaremos esta tierra porque el Señor está con nosotros y Dios les ha quitado su protección a ellos. Ahora veamos qué respondieron los israelitas. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ensañarán este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Entonces vemos que el Señor se enojó porque el pueblo, al ver que Josué y Caleb querían ir, ellos como tenían miedo dijeron: apedrémoslos porque ellos no saben lo que están diciendo. Entonces el Señor se enojó contra ellos, no contra Josué y Caleb, porque ellos estaban bien.
se enojó contra el pueblo porque ellos tenían miedo y no confiaban en Dios. Y él mismo dijo: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí? Dios se había enojado con el pueblo de Israel porque ya no creían en Dios. Ahora veamos lo que dice Moisés al Señor. Entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara, cuando tu nube está sobre ellos y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: ¿por qué el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento? Por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado. Entonces vemos que Moisés le rogó al Señor y le dijo: por favor, Señor, no destruyas a este pueblo, porque los egipcios y los cananeos dirán: ay, ese Dios tal vez no es verdadero porque ni siquiera pudo salvar a su pueblo. Entonces Moisés le pedía al Señor: ten misericordia, así como tú dijiste. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces vemos de que Moisés le pedía al Señor: así como tú has dicho que eres bueno, que tienes misericordia, así perdona a este pueblo. Ahora veamos qué le sigue pidiendo Moisés al Señor. Perdona, te ruego la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces podemos ver que Moisés no solo le pidió una vez al Señor que perdonara a ese pueblo, sino se lo rogaba, se lo pidió muchas veces: por favor, Señor, perdona a este pueblo. Tal vez tú le has pedido algo mucho a tus papás: por favor, por favor, por favor, Ada, tú no sos mala, mami, papi, por favor. Así como tú les pedís cosas a tus papás, así Moisés le pedía al Señor: por favor, Señor, te ruego, no elimines a este pueblo, porque el Señor, al enojarse con ese pueblo, los quería matar de una vez con una enfermedad que no pudieran salvarse. Entonces, quiero que veamos lo que sigue en esa historia. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Entonces vemos que el Señor Jehová se apiadó de lo que dijo Moisés y dijo: está bien, los perdonaré, pero no entrarán a esa tierra. El Señor les dijo: vayan, porque yo iré con ustedes. ¿Y qué hicieron ellos? Tuvieron miedo, no querían ir, y a los que querían ir, los querían apedrear. Entonces el Señor se enojó y Moisés intercedió por el pueblo. Entonces el Señor dijo: ok, los perdono, no los mataré, pero ya no entrarán en esa tierra. ¿Qué les dijo el Señor? No, ya no entrarán, ya no quiero que vayan, dijo el Señor. Ahora veamos lo que sigue diciendo. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron toda la congregación murmurar
contra él dando un mal informe acerca de la tierra. Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Entonces vemos que la palabra del Señor se cumplió, porque todo lo que dice Él se cumple. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Ok, los perdono, pero ya no entrarán. Pero a los 10 que dieron las malas noticias, ellos sí morirán, excepto Josué y Caleb. Entonces veamos lo que hizo el pueblo ahora al ver cómo el Señor reaccionó a su desobediencia. Y cuando Moisés habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho. Y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte. Y dijeron: aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho, porque hemos pecado. Mas Moisés dijo: ¿por qué entonces quebrantáis el mandamiento del Señor? Si esto no os saldrá bien. No subáis, no sea que sea derribado delante de vuestros enemigos, pues el Señor no está entre vosotros. Pues los amalecitas y los cananeos estarán ahí frente a vosotros, y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, y el Señor no estará con vosotros. Entonces vemos que el pueblo de Israel se arrepintió pero ellos no le pidieron perdón al Señor, sino que dijeron: está bien, ya que el Señor hace esto, nosotros iremos y conquistaremos. Pero ¿qué había dicho el Señor? Ya no vayan, ya no vayan. Entonces, pero ellos, al ver lo que pasó y que les dijeron ya no entrarán, y los 10 que dieron las malas noticias murieron, ellos dijeron: bien, vamos a ir. Incluso Moisés dijo: no vayan, el Señor no estará con ustedes, y los amalecitas y los cananeos estarán ahí y los estarán viendo. No vayan porque el Señor no va a estar con ustedes. Pero a ver qué hicieron los israelitas. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Entonces vemos de que el pueblo se obstinó, se pusieron necios y dijeron: bien, vamos a ir aunque el Señor no esté con nosotros. ¿Y qué hizo Moisés y el arca del pacto? Se quedaron mejor en el campamento. ¿Y tú sabes qué significa el arca del pacto? Es la presencia del Señor. Entonces vemos que la presencia no iba con ellos. ¿Y quién más no iba con ellos? Moisés. Entonces se quedó Moisés y se quedó el arca del pacto, pero ellos se obstinaron en ir. Y entonces el Señor no iba con ellos. ¿O el Señor iba con ellos? No, el Señor ya no iba con ellos. Cuando Él les dijo vayan, ahí sí iba a ir con ellos. Pero como ellos fueron desobedientes y no quisieron ir, entonces Él dijo que ya no iba a ir con ellos y que ellos tampoco deberían de ir. Pero ellos desobedecieron y quisieron ir. Y vemos que los amalecitas los persiguieron y los derrotaron. ¿Ves cuál es la importancia de obedecer? Vemos en esta historia que los israelitas desobedecieron 2 veces. No aprendieron a la primera, sino que desobedecieron también a la segunda. La primera fue cuando Dios les dijo vayan, ellos no quisieron ir. Y cuando Dios les dijo no vayan, ellos quisieron ir. Y vemos que les fue muy mal, salieron derrotados y perseguidos. Así que yo te aconsejo que tú no hagas eso. Si tu mami te dice: hijo, por favor, ve a comprarme una naranja, entonces tú dices: no quiero ir. Entonces ella te dice: entonces te voy a castigar y te quito tu teléfono. Entonces tú te enojas y empiezas a: ay, no, pues voy a ir, decís. Y luego, pero ya son las 8 de la noche. Entonces te dice: a ver, voy a ir. Y entonces tu mamá te dice: ya no, porque ya es muy tarde, ya no quiero que vayas. Y tú: bien, voy a ir. Y te vas. ¿Y qué si cuando sales sale un perro y te quiere morder? O un carro ya casi te arrollaba. ¿Ves la importancia de obedecer?
No tienes que desobedecer ni siquiera la primera vez. Cuando tu mamá te diga, ve a hacer esto, tienes que hacer caso. Si ella te dice, no hagas esto, no lo hagas, porque tus padres son más grandes que tú. Ellos conocen más que tú y saben qué es lo mejor para ti. Si ellos te dicen ven, ven. Si ellos te dicen no vengas, pues no vayas. Tienes que obedecer, y no solo a tus padres, tienes que obedecer a Dios. Y vemos que el obedecer a Dios trae recompensa y el no obedecer trae castigo. ¿Qué les pasó a los que obedecieron a Dios? A Josué y a Caleb. Dios los bendijo, y cuando todos estaban muriendo, ellos estaban en prosperidad, y ellos fueron los únicos, y los niños menores de 20 años fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Luego todos los demás estuvieron en el desierto 40 años. El Señor los perdonó, pero ya no pudieron entrar a la tierra prometida. Así que nosotros tenemos que obedecer al Señor, porque ahora nosotros ya no vamos a entrar a la tierra prometida, pero vamos a entrar al cielo. El cielo es nuestra tierra prometida. El cielo es donde fluye leche y miel para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¡Obedecer! ¿Y a quién? ¡A Dios! Así que no se te olvide, chico, tienes que obedecer a Dios y a tus padres. ¡A la próxima! ¡Adiós! Linaje Kids. Hola, puedes ver más de nuestros videos aquí a la derecha y aquí a la izquierda. Y puedes suscribirte en este botón para que recibas más bendiciones.